Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de esta serie 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo propósito es acercarnos a entender cuál es la función, cuál es el papel, cuál es el rol que cumple la Suprema Corte de Justicia en el contexto de nuestro país, cómo se organiza, cómo funciona, cuáles son sus competencias. Hoy estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, frente a alumnos, alumnas de la Facultad de Derecho y además con invitadas e invitados muy representativos. Quiero decirles que nos acompaña en primer lugar la doctora Margarita Luna Ramos, quien es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querida ministra en retiro. Muchas gracias por invitarme. Además, debo decir, es profesora de la Facultad de Derecho, integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Nos acompaña también la doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Querida doctora. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros. La doctora Heréndira Salgado Ledesma, profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y también en un momento tuvo una participación importante desde la Suprema Corte de Justicia en la presidencia, en la segunda sala de la Corte. Querida Heréndira. Gracias por la invitación. Bienvenida. El doctor Alfonso Herrera García, también doctor en Derecho, compañero de doctorado, junto conmigo hace muchos años ya, profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Alfonso, bienvenido. Querido César, muchas gracias por tu invitación. Se trata de dialogar con todas y todos ustedes, se trata de atender preguntas, inquietudes, dudas y que a partir de ahí nosotros podamos ir realizando un diálogo entre nosotros. Así es que realmente los protagonistas son ustedes. Les doy el uso de la palabra. ¿Quién quiere formular una primera pregunta para que vayamos iniciando? A ver, aquí, adelante, por favor. Hola, soy Montserrat, estoy cursando el 5º semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sé que una de las principales innovaciones de la reforma de 1994 fue la creación del Consejo de la Judicatura, pero que también por parte de la academia se ha implementado la idea de una separación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, mi pregunta iría encaminada a cuál es la relación o vínculo entre dichas instancias y cuál sería un argumento para dicha separación. Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Hay que decirlo, en 1994, uno de los elementos principales que caracterizaron a la reforma constitucional, entre otras cosas, a partir del cambio de función que también se le otorgó a la Suprema Corte, fue la creación del Consejo de la Judicatura. Pero es verdad, la pregunta es muy pertinente porque incluso aquí desde el instituto hace tiempo, investigadores, académicas, hemos sostenido la importancia, la necesidad de que después del proceso de maduración que ya se dio, se realice una separación entre ambas, una separación más puntual, más profunda entre ambas instancias. En ese sentido, yo creo que, ministra, quisiéramos tu opinión, porque además formaste parte también de ambas instancias. Nos parece que tus apreciaciones iniciales pueden ser muy importantes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido César. Primero que nada, nuevamente gracias por estar en tu programa, gracias por estar todos aquí presentes y compartir este honor de compartir este programa con tan queridas académicas y académicos. Además, mi maestra de posgrado, no Pilar, así fue. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo para platicar de un tema que en lo personal me apasiona, que es precisamente el funcionamiento y las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me encanta que los alumnos de la Facultad de Derecho se interesen por esto porque finalmente pues es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Efectivamente, como bien lo mencionabas, el Consejo de la Judicatura surge en la Reforma Constitucional de 1994 como una figura cupular del Poder Judicial de la Federación y que se encabeza primero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son los tres órganos cupulares del Poder Judicial de la Federación.
¿Cuál fue la idea entonces de que existiera el Consejo de la Judicatura Federal? Antes todas las funciones administrativas que tenía el Poder Judicial de la Federación se encargaban a una comisión de gobierno y administración que se integraba por 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el crecimiento exponencial del Poder Judicial de la Federación pues hacía que esta labor cada vez fuera pues más compleja. De esta manera, en 1994 se justificó esa separación precisamente para dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación exclusivamente con cuestiones de carácter jurisdiccional y quitarle todas aquellas labores administrativas que implicaban, pues, sobre todo la administración, la disciplina, la carrera judicial, en relación con jueces y magistrados de todo el país. Decíamos, el Poder Judicial ha ido creciendo, hoy hablamos de 55,000 personas que trabajan en el Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo a jueces y magistrados, que son un promedio de 1,600 y tantos. Entonces, pues esto le quitó una tarea fundamental a la Suprema Corte, pero administrativa. Entonces, la idea era que se enfocara a cuestiones meramente jurisdiccionales. Hoy, en la reforma que se está planteando, la idea es de que este Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar quedan 2 órganos, un órgano de administración y un tribunal de disciplina. Y que obviamente ya no preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino uno de los magistrados que van a integrar estos 2 órganos administrativos. Lo curioso es que si nosotros analizamos la iniciativa de reforma, lo que vamos a encontrar es que las razones que nos dan para esta separación, pues yo no encuentro que ninguna esté justificada, porque al final de cuentas lo que nos dice la iniciativa es que la razón de esta separación es la independencia, la autonomía de jueces y magistrados. Pues yo creo que siempre la han tenido, nunca se les ha tirado una línea desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los asuntos. Claro, hay criterios obligatorios, por supuesto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite y que a través de jurisprudencias se hacen obligatorios no solo para jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, sino para todos los tribunales jurisdiccionales de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el máximo tribunal es precisamente el órgano superior jurisdiccional en el país y es el que en un momento dado va a emitir los criterios jurisprudenciales en materias específicas que deben permear en el sistema jurídico para hacerlo congruente, para hacerlo eficiente, para hacerlo eficaz, pero sobre todo para hacerlo consistente. Un sistema jurídico que no es consistente, no es confiable, no es seguro y por supuesto pues nos ofrece un gran problema que es la falta de seguridad jurídica. Y eso es lo que se pretende a través de este sistema. En el Consejo de la Judicatura Federal, como bien lo señaló César, tuve la oportunidad de ser consejera en el 2003. Son 5 años, pero me fui en el 2004 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se atravesó y pues ya no terminé. Ya no terminé en el Consejo de la Judicatura. Pero el Consejo de la Judicatura realmente lo que constituye es un órgano administrativo en el que a través de comisiones, integrado, como ustedes saben, con 3 consejeros del Poder Judicial, 2 nombrados por el Legislativo y 1 por el Ejecutivo y presidido por el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es un órgano totalmente administrativo que se encarga precisamente pues, de la administración, de la disciplina, del nombramiento, de la carrera judicial de jueces y magistrados. Si hoy debe o no separarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad no le encuentro una gran trascendencia. En un momento dado, mucho se ha hablado, bien lo mencionaba César, de que ha sido por voces de académicos, de personas que integran el foro, que debiera separarse. La verdad, si en un momento dado se separara, es un órgano administrativo. ¿Qué es lo que establece lo que podríamos decir hasta hoy la justificación de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Judicatura Federal? Precisamente dentro de la administración del Poder Judicial de la Federación, la distribución de competencias, de asuntos, pues efectivamente se lleva para jueces y magistrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Y el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita determinados criterios en determinadas materias o que en un momento dado se estén resolviendo asuntos en materia de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, pues hace necesario a veces suspender ciertos asuntos que se están llevando a cabo en juzgados y tribunales. Entonces, bueno, esto de alguna manera, pues sí permea en las políticas públicas que pudieran tomarse por parte del presidente de la Corte y proponérselas a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, precisamente para manejar los tiempos de resolución entre los asuntos que se manejan en los órganos jurisdiccionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto también la aplicación de los criterios es muy importante. Pero les decía, es un órgano administrativo, es una especie de oficialía mayor que en un momento dado, si llega a separarse o no llega a separarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente con establecer reglamentariamente todas aquellas situaciones que entretejen la relación entre uno y otro órgano, podría manejarse de manera eficiente. Sin embargo, en la reforma pues no vemos nada de eso. Eso es lo que resulta un poco preocupante. Gracias, ministra. Lo cierto es que el Consejo de la Judicatura es un órgano peculiar en su integración porque confluyen ahí las voluntades de los tres poderes del Estado. El propio Poder Judicial, con la presencia del presidente, presidenta, los integrantes del Poder Judicial, que como le acaba de decir la ministra, son 3 integrantes también de magistraturas dentro del Poder Judicial, 2 propuestos por la Cámara de Senadores y 1 más por el presidente de la República. Convergen ahí. Esa integración es muy peculiar, es uno de los casi únicos órganos del Estado en donde se realiza esa convergencia, pero también un elemento adicional es que en 1994 este fue un relanzamiento también de la carrera judicial para dejar la administración solamente al Consejo de la Judicatura, y a partir de ahí ha habido una evolución muy importante, ¿no? Yo le quería pedir, doctora Pilar, si usted quiere complementar, decir algunas cuestiones adicionales sobre esta relación, vínculo que hay entre la Corte y el Consejo. Sí, gracias, César. Igual, gracias por permitirme compartir con las doctoras Margarita Luna Ramos, Heréndira Sandoval y Alfonso Herrera, que son conocidos, muy apreciados por mí. Yo quisiera traer a colación porque en el diseño original de lo que implicó en su momento el órgano de administración y gobierno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene mucho que ver este instituto. Ustedes son demasiado jóvenes para saber la gran tradición jurídica que mi instituto tiene, o que nuestro instituto, perdón, es una visión patrimonialista que no me puedo quitar, pero bueno, que el instituto tiene. Y el gran ideólogo, un gran comparatista que hace 2 días festejamos sus 100 años de haber nacido, que es el maestro con M mayúscula, Fixamudio, desde 1979 publica en el anuario jurídico de este instituto una fórmula de gobierno y administración que son los consejos de la magistratura. El maestro, precisamente, en aras de este conocimiento de la contrastación de los sistemas jurídicos, no solo se dedica a analizar lo que era el modelo propiamente continental de España, Francia, sino también amplía sus estudios al modelo anglosajón y a las procuraturas de Rusia. De ahí, repito, desde 1979 este instituto tiene una gran tradición de aportar a la acción de reforma normativa, constitucional y legal, una serie de ideas que propiamente han consolidado hasta este momento la institucionalidad de nuestro país. Y eso es bien importante. Precisamente en 1994, tendría yo que decir, porque esto es un gran camino, Margarita, doctora Sandoval, que ustedes seguramente, Alfonso, han recorrido. Desde 1988 que se empieza a visualizar la eventual transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, y lo dejo un pelín entre comillas, también se da un diseño híbrido, y ese diseño híbrido que precisamente culmina el 94, viene aparejado también con el carácter también dual que se le da al Consejo de la Judicatura.
Margarita acaba de hablar de la Comisión de Gobierno y Administración de la Corte, y yo recuerdo precisamente cómo había una dirección de administración en la Corte, que era una pequeña oficinita muy cerca de la escalinata que hay en la Corte. De esa pequeña oficina que quedaba a cargo de la pertinencia en los criterios que la comisión generaba, obviamente a un gran órgano en donde de manera por demás pulcra se determina estos checks and balances que seguramente hoy ustedes han estado leyendo en la prensa, han estado escuchando de los académicos, de los opinólogos, porque hay muchos opinólogos, pero que precisamente ahí se condensa esta parte de los equilibrios. El hecho mismo que con el conocimiento de causa de lo que implica la vida interna del Poder Judicial Federal se integraran o se designaran por la misma Corte 3 de los integrantes del Consejo de la Judicatura, como ya lo mencionó el doctor Astudillo, 2 por parte de la Cámara de Senadores, que es a quien le corresponde precisamente la ratificación de tanto de los señores y señoras ministros como de los consejeros, y finalmente 1 por parte del Ejecutivo Federal. Quizá para algunos pareciera un desequilibrio. Hasta ahora, la parte que es muy importante y que tenemos que verdaderamente remarcar es que el personal del Poder Judicial Federal, y tengo que hacer aquí un corchete porque no entra en el gobierno y administración que tiene en sus manos el Consejo de la Judicatura, propiamente la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano vértice de la jurisdicción federal. Ellos ingresan a su personal, obviamente los capacitan con la capacitación genérica que tiene el Consejo de la Judicatura, pero incluso las medidas disciplinares les corresponde al interior de la Suprema Corte. Esto, a propósito de tu pregunta, desde el diseño original, por eso traje a colación al maestro Fix, desde el diseño original, propiamente se determinó que fueran en los consejos de la magistratura en Europa y algunos modelos en América Latina no dejan la presidencia del órgano jurisdiccional que sea el mismo en el órgano de gobierno y administración. Pertinente, no pertinente, son diseños normativos que en la eventualidad, para que sean materia de una modificación normativa, tienen que ser evaluados en lo que implica su pertinencia, obviamente, en la parte de, y esto quiero rescatar, la parte de la formación propiamente especializada que hoy en día el personal del Poder Judicial de la Federación, a través de la carrera judicial, tienen. Es capital humano. Debemos de entenderlo de esa manera. La inversión que el Estado mexicano, no es la inversión de la Suprema Corte ni del presupuesto del Poder Judicial, es la inversión del Estado mexicano en un capital humano que verdaderamente cada vez es más profesional. Consecuentemente, repito, para tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, ¿es plausible que se separe y se designen presidentes para el Poder Judicial, para la Corte y para el Consejo de la Judicatura? Creo que primero se tiene que evaluar, ¿no? Yo hasta ahora no he sabido de casos que queden verdaderamente impunes cuando hay alguna infracción, cuando se comete algún tipo de delito, que pueda permitir, ¿no?, algún tipo de elusión o de evasión por parte del órgano disciplinario a su propio personal. Cuando ha sido así, han habido sanciones, y que no son sanciones, ustedes tienen los anales de la historia hoy en día a través de Google, las sanciones han sido verdaderamente fuertes. Consecuentemente, me parece que hasta ahora, mientras no haya un diagnóstico, una evaluación de cada uno de los elementos que son materia de esta iniciativa, pues obviamente el riesgo es inminente. Vamos a vulgarizar una justicia que verdaderamente ha costado la vida en términos de inversión de tiempo, pero ha costado también el presupuesto del Estado mexicano. A ver, es muy importante también ver que en diciembre de este año se van a cumplir 30 años de la reforma de 1994 y 30 años de la existencia como tal del Consejo de la Judicatura y de este impulso a la carrera judicial. No es menor. Ha habido, es verdad, una inversión pública del Estado mexicano en la carrera judicial, en la formación de todo el personal que
grado a grado va ascendiendo hasta el cargo más alto que hay en esta carrera judicial, que es el de magistrado de circuito, y en ese sentido es algo que hoy, al menos en la reforma, parecería buscar dejar de lado. Es decir, quería poner este tema para que no perdamos de vista que hay un corte a 30 años de valoración. Querida Heréndira, ¿quieres comentar algo para cerrar esta pregunta? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con los alumnos. Tengo muchos años de ser maestra y lo disfruto mucho. O sea que estoy en casa y además estamos al mismo nivel, cosa que me encanta. El separar o no estos dos órganos, hay muchas opiniones a favor y en contra. Yo estoy a favor de que se separen. Aquí sería un voto de minoría. Yo estoy a favor de que se separen porque a lo largo del tiempo ha habido confrontaciones, ya últimamente en esta etapa no, pero los primeros 10 años hubo confrontaciones del Consejo con la Corte, incluso se dio una reforma constitucional justamente porque había problemas en términos de cuál es la jerarquía del Consejo y si los consejeros tienen el mismo nivel jerárquico que un ministro de la Suprema Corte. Yo sí creo que hay todavía, por estas dos reformas, sobre todo la de marzo de 2021, que por cierto fue por consenso de los tres poderes del Estado, ahí se sentaron los tres a platicar en el Senado, le van quitando intervención a la Suprema Corte en las decisiones del órgano disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura. Yo sí creo que todo lo que es la formación de la carrera judicial, la designación, la adscripción, remoción y sanción de los jueces, tiene que quedar en sede de un órgano administrativo, no de un órgano político, porque al final la Suprema Corte es un órgano político. Pero hay otro tema que a mí me genera ruido, que es que la carrera judicial rija para el personal judicial que está manejado o que se adscribe al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la carrera judicial no ha permeado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho personal es de libre remoción, incluso por contratos. El caso mío, yo el tiempo que estuve en la Corte, yo no soy de carrera judicial, sí hice todos los cursos que había que hacer, pero como externa, digamos, no en términos de carrera judicial. Y yo sí creo que tienen que definirse muy bien las competencias, porque eventualmente que el ministro presidente vote en términos de sanción de un servidor público en el Consejo y posteriormente haya la posibilidad de que se revise esta decisión en un recurso en la Suprema Corte, yo creo que provoca confusión y provoca que entonces no estemos en un órgano administrativo y un órgano 100% jurisdiccional, porque la Corte es político jurisdiccional, el presidente de la Corte es cabeza del poder, de un poder político, eso dice la Constitución. Entonces yo sí creo que al menos tendrían que definirse. Se avanzó en 2021, pero todavía quedan intervenciones de la Corte sobre el Consejo de la Judicatura y yo sí creo que tendrían que estar separados. Y nada más para precisar el hecho, algo que dijo Margarita y también Astudillo, no, César, en términos de que participen los tres poderes, les cierro mi intervención con esta opinión. El defensor del pueblo de Costa Rica dice que es tan importante el servicio de justicia en un país que es responsabilidad de todos los poderes, no nada más del Poder Judicial. Por lo cual yo sí creo que es importante que tengamos consejeros de los otros poderes, pero yo sí creo que se tiene que favorecer la mayoría del Poder Judicial, como hasta ahorita, justamente porque las decisiones que se van a tomar tienen que ver con autonomía e independencia de un poder frente a los otros dos poderes. Entonces, para que no haya también intervenciones que puedan ser excesivas, digamos, de los otros poderes. Y bueno, si hay colaboración, como dijo por ahí un ministro presidente, pues sí, es bueno que haya colaboración. Tiene que haber colaboración entre los poderes. Esto está marcado en la propia Constitución y en la Ley de Planeación. Pero la colaboración no es subordinación, ni llevarte los proyectos para que los revises
y me des el visto bueno, me pongas una estrellita en la frente y me des un abrazo. Yo creo que eso es lo que tendría también que quedar muy claro, la importancia de la delimitación de las tres funciones públicas, sea que el Consejo se separe o no, o, insisto, para mí sería quitarle todavía las intervenciones, que son cada vez menos, de la Corte en el Consejo de la Judicatura, y obligar a que el personal de la Corte, al menos todos los secretarios, sean de carrera judicial. Ya más hacia arriba, pues a lo mejor hay muchos talentos en la academia, pero al menos el personal base, yo sí creo que tiene que ser de carrera judicial. Muchas gracias. A ver, vamos a cerrar esta pregunta, digamos, la respuesta a esta pregunta. Recapitulo nada más tres cosas. Como pueden ver, el debate sobre el vínculo entre el Consejo y la Suprema Corte es un debate que puede dar para mucho más. Y eso nos lleva a decir que esta reforma que ahora está en el Senado de la República debe ser ponderada con mayor detenimiento, viendo todas las aristas. Segundo, sí, importante reivindicar, como lo hizo la doctora Pilar Hernández, que los estudios del maestro Fix fueron pioneros para decir, en Europa sobre todo hay un modelo de gobernanza en materia del Poder Judicial, y él trajo esos estudios para acá, que fructificaron en 1994, y de 1994 para acá me parece que se ha consolidado la carrera judicial. Han habido, es verdad, estos elementos que ha habido que ajustar. La reforma al Consejo, la segunda reforma al Consejo de la Judicatura, a la que hacía referencia Heréndira, es en 1999, 5 años después hubo que hacer un ajuste, pero a partir de ahí se ha asentado y es lo que tenemos hoy en día. Déjenme ir a una pausa y enseguida regresamos con 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vayan. Bien, continuamos con nuestro programa 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Justicia TV, y bueno, realmente nos llevó un tiempo nuestras reflexiones sobre el vínculo entre el Consejo y la Corte, pero seguramente hay algunas preguntas adicionales que se quisieran formular sobre nuestra Suprema Corte. Les damos de nuevo la palabra, así es que ¿quién quiere formular otra pregunta? A ver, acá, por favor. Si le acercan un micrófono. Gracias. Adelante. Hola, mi nombre es Alan, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. He aprendido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cada uno de los ministros puede presentar un proyecto para su debate y consecuentemente su decisión. Es así que mi duda es, ¿cómo es que a cada uno de los ministros se le asigna cada uno de los asuntos? Gracias. Muchas gracias, Alan. Bueno, es un tema de organización interna de la Corte. Te quiero preguntar a ti, Alfonso, si iniciamos. ¿Cuál es esta mecánica y cuál es lo que está detrás? ¿Por qué hay un sistema de turno? Finalmente es eso, un sistema de turno en donde los asuntos se van distribuyendo entre los 11 ministros, y hay que decir también una cuestión de que los 11 tienen la posibilidad de presentar ciertos asuntos siempre y cuando estemos en el Pleno, pero no así en las salas. Entonces, ¿nos ayudas a precisar esto? Claro que sí, es un gusto estar participando en este programa. Hay que decir que los tribunales constitucionales, no solamente la Suprema Corte, que es un ejemplo modélico, digamos, justo de un esquema de tribunal constitucional material, tienen dentro de sus funciones, por supuesto, normas que tienen, o lineamientos que tienen que llevar a cabo para organizarse internamente en la toma de las decisiones. Y esto tiene que ver, desde luego, con una necesidad de administración misma de los asuntos para ser justamente resueltos. Otra cuestión preliminar que hay que decir es que cada asunto pues, tiene que tener una propuesta de resolución. Es decir, se tiene que elaborar un proyecto. Es una labor, desde luego esto tiene muchísimo que ver precisamente con la necesidad de una formación especializada a la hora de elaborar una resolución. Una resolución nada menos está determinando una decisión que puede tener que ver con la resolución de un grande problema nacional, un gran problema nacional como son todos prácticamente los problemas constitucionales. ¿Cómo se realiza esta labor al interior? Desde luego que al formar parte del Pleno 11 ministros y ministras, y al formar parte de la sala 5 de ellos,
tiene que haber una organización que permita justamente un principio de justicia también en la distribución, es decir, Equilibrio. un equilibrio numérico incluso, Claro. aritmético. Esto significa qué criterios podemos utilizar para precisamente distribuirlos. No puede ser un criterio de relevancia del asunto, por ejemplo, ¿no? Creo que esto es importante decirlo. No es a partir de la trascendencia que pueda tener un determinado asunto a quién se le puede dirigir por parte de la presidencia que lleva justamente esa administración y a través justamente de una Secretaría General de Acuerdos, la que precisamente determine a qué ministro o ministra le va a corresponder. Tampoco puede ser, como en otros tribunales, eso hay que decir también, por una especialización. En México no tenemos una metodología de ese tipo. No es porque un ministro sea especialista en derecho internacional o en derecho administrativo o en derecho civil, cómo se determina que le va a tocar. Entonces, es un sistema de turno que permite justamente que haya una lista, ¿no? Una lista de los 11 nombres en el Pleno para que a partir de la Secretaría General haya un riguroso turno de distribución. Es decir, conforme va llegando el asunto y conforme va llegando un procedimiento, se va adjudicando, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un cierto lineamiento de incertidumbre, ¿no? Hay un cierto grado de incertidumbre sano, porque no se puede saber, no se puede predeterminar a qué ministro o ministra le podría tocar. En ese sentido, la Secretaría General pues lleva un riguroso turno que se administra o se gestiona con la presidencia para que conforme vayan llegando el tipo de asunto se vaya, digamos, designando al ministro o ministra que va a proyectar justamente el asunto. La proyección del asunto es una propuesta, ¿no? Es una propuesta que se lleva al Pleno o a la sala en función de sus competencias y queda abierto a la discusión de los 11 ponencias. De hecho, las ponencias, habiendo sido yo secretario de Estudio y Cuenta, nuestra labor como secretarios era elaborar un dictamen, ¿no? Por lo tanto, cada asunto, esto creo que también es importante decirlo, cada asunto que se proyecta tiene 10 dictámenes de las otras 10 ponencias. Esto significa que los dictámenes pueden llevar adelante otra propuesta de resolución, pueden complementar el proyecto, y esto ya no tiene que ver con el turno, tiene que ver más bien ya con la forma de decidir, y pueden desde luego llevarse a las discusiones para que se tome justamente una decisión después del debate. No, es muy significativo lo que dices porque nos sitúa en la respuesta precisa para saber cómo se realiza esta distribución interna. No sé si quieras complementar, ministra, tú que lo viviste allá adentro, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Sí, como bien se ha señalado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona, hasta ahorita, en salas y en pleno. Las salas sí tienen una semi-especialización. La primera sala es civil y penal y la segunda sala es administrativo y laboral. Entonces, cuando los asuntos llegan a la Corte, quien distribuye los asuntos por razón de competencia es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través incluso de acuerdos generales que determinan cómo se debe de hacer esta distribución ante los demás ministros. Pueden ser distintas, puede ser una por orden progresivo, son 11 ministros actualmente, el presidente de la Corte no proyecta, el presidente administra, el presidente dirige las sesiones, es una labor pues un poco diferente, pero los demás ministros, los otros 10, sí reciben asuntos para proyectar, siendo 10, puede ser progresiva. Si es progresiva, pues cada quien, conforme van llegando los asuntos, se les asigna el número que les corresponde. Puede ser aleatoria, eso va a depender de los acuerdos generales y de la decisión de la presidencia en turno. Puede ser aleatoria porque muchas veces los asuntos entran a una computadora cuando se presentan en la oficialía de partes común y la máquina aleatoriamente puede asignar los asuntos a los ministros. Si son competencia específica, van a las salas, y cuando son pues de competencia específica también del Pleno, como las acciones y las controversias, pues van directamente al Pleno. Los asuntos de sala, eventualmente, los propios ministros a los que les turnaron en sala pueden pedir que se vayan al Pleno o bien presentarlos directamente en Pleno y no en sala. ¿Por qué? Por su trascendencia y su importancia.
Entonces, sí, de lo que se trata es de que la distribución del trabajo sea equitativa, ya sea por medios progresivos, por medios aleatorios, pero que todos tengan una carga de trabajo similar. Algo que es muy importante, ¿por qué los acuerdos generales? Los acuerdos generales son importantísimos porque recuerden que manejamos figuras, por ejemplo, como la conexidad. Existen, por ejemplo, asuntos pues que van dos asuntos similares o relacionados en determinada materia, en determinado rubro. Bueno, pues esos asuntos conexamente se prefiere que los proyecte el ministro o la ministra que tiene el primer asunto que llegó de esa misma situación. Entonces, incluso esto sucede hasta en los tribunales colegiados, la conexidad se pide, o sea, no hay acumulación en este sentido, no está la figura de la acumulación como tal, pero la conexidad permite, por la propia ley, que se resuelvan en la misma sesión, precisamente para evitar resoluciones contradictorias. Hay de veras paquetes de asuntos en ocasiones sobre determinada materia. Por ejemplo, viene una miscelánea fiscal, bueno, pues nos llegan carretadas de asuntos de un impuesto, de un artículo específico. Pues ahí se nombran comisiones y esas comisiones son las que se van a encargar de aglutinar el número de argumentos que hay que contestar para que resolverlos de manera coherente, de manera uniforme, de manera idéntica, claro, con las particularidades que cada caso puede tener, pero que el criterio sea sostenido exactamente de la misma forma en todos los asuntos. Entonces, para eso son los acuerdos generales, para señalar cuándo este tipo de asuntos necesita estar en una sola ponencia. Pero la idea fundamental es que las cargas de trabajo se distribuyan de manera equitativa. Yo creo que ese es el punto crucial en relación a esta pregunta. Y yo les pediría más bien que pasemos a la tercera pregunta que vamos a responder en el día. ¿Quién quiere formular la tercera pregunta? A ver, aquí por favor la compañera. Hola, soy Aranza, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM y me preguntaba si, dado que existe un tribunal especializado en materia electoral, cuando la Suprema Corte debe de resolver un asunto en la materia, ¿se comunican entre ellos para resolverlo? Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante. Hay que decir, de acuerdo con la Constitución, la vía específica para combatir disposiciones, leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad tiene algunos rasgos característicos que la separan por algunas reglas específicas del otro conjunto de acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es la posibilidad, ahí sí, de que se le pida al tribunal especializado una intervención, pero doctora, además usted especialista en derecho electoral, ¿qué nos dice al respecto? No suelen comunicarse, Aranza, no se suelen comunicar porque obviamente esta parte de lo que implica la independencia judicial, si bien con la reforma de 96 el Tribunal Electoral surge como un tribunal autónomo, Tribunal Federal Electoral. Las reformas de 96 hicieron que en ejercicio o, por mejor decir, observando el principio de unicidad o de unidad de la jurisdicción, se decidió que el Tribunal Electoral formara parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación. En principio, y seguramente el doctor Astudillo ya les explicó todo esto, en principio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tenía competencia en materia de control de la constitucionalidad. Todo se le iba a la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Sin embargo, han sido verdaderamente virtuosas las reformas en este sentido, porque se determina que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría competencia para solventar la inconstitucionalidad a través del control concreto, que ya les dio César seguramente. El control concreto de constitucionalidad. El único órgano competente para declarar la expulsión de una norma que es inválida es la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Consecuentemente, hay en la eventualidad cierto tipo de comunicación, Aranza, que tiene que ver con cómo resuelve la Corte las acciones de inconstitucionalidad y eventualmente algunos criterios que tienen que ver con ejercicios de derechos políticos electorales que no se solventan
por la competencia asignada a la Sala Superior del Tribunal Electoral o a sus salas regionales vía el juicio de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Estos criterios, estos precedentes ahora denominados, sí surten un efecto en cómo debe resolver la Sala Superior y las regionales. Pero en estricto sentido, que exista una acción de coordinación, presidenta, ahora la presidenta Soto y la presidenta Piña, que se sienten y digan, oye, ¿y cómo? No, eso no puede ser, en aras precisamente de la independencia judicial. Incluso César escribió un artículo, recuerdo perfectamente bien, el de el PAN, ¿te acuerdas? De la democracia interna de Acción Nacional, y que precisamente le sobreviene a la Sala Superior y a la Corte, porque había ahí un poco pugna, como siempre, ¿no?, de poder dejar un espacio de competencial, y la Corte decía, no, la única que tiene la competencia soy yo, y el Tribunal Electoral decía, no, somos nosotros. ¿Por qué? Porque es materia especializada. Finalmente, en esto tiene, de verdad, la academia tiene muchísimo que ver, la misma opinión de los expertos, porque se entendió que en la eventualidad la materia electoral cada vez es más especializada. Y obviamente la labor de la misma Corte sí asume esta competencia, se desborda por completo. Consecuentemente, cuando se presenta este asunto, que fue que en el año 97, el de la democracia interna de Acción Nacional, sobreviene la reforma escindiendo las competencias y dejando bien claro que vía acción de inconstitucionalidad y vía juicio de revisión del amparo en revisión, la Corte podría conocer de constitucionalidad y consecuentemente de la tutela de derechos, en este caso políticos electorales, reservando la competencia en materia de control por juicio de revisión constitucional y a través de juicio de protección de juicio de protección de los derechos de los ciudadanos, el JDC, en la acción concreta de control. No hay una comunicación estricta. Esta parte es bien interesante porque, hay que decir, la forma en que se relaciona el tribunal con la Corte puede asumir dos vías institucionales, no informales como esto de que se puedan sentar a dialogar. No, hay vías formales. Una es la contradicción de criterios, en donde resulta claro que la última opinión la tiene la Suprema Corte ante acercamientos, interpretaciones que sean discordantes. ¿Cómo observa un asunto la Corte? ¿Cómo observa un asunto, sobre todo, las salas del Tribunal Electoral? Pero lo que es significativo es que a través de la acción de inconstitucionalidad sí hay un mecanismo que puede permitirle a la Corte solicitar la opinión especializada del propio tribunal. Es el segundo. Ahí, Alfonso, tú también que has tenido este acercamiento tanto en la Corte como en el tribunal. Esta segunda, básicamente, ¿nos puedes explicar cómo funciona la solicitud de una opinión especializada en acción de inconstitucionalidad? Sí, la Constitución establece en el artículo 99 la posibilidad de que un ministro o una ministra pueda, si así lo considera conveniente, solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, ¿no? Eso significa que se ha implantado la práctica, prácticamente diría yo, o la dinámica en la práctica judicial desde la Corte, que en efecto cada vez que se presenta una acción de inconstitucionalidad se realice automáticamente esa petición de los ministros. Desde luego se notifica a la Sala Superior y la Sala Superior incorpora al expediente esa solicitud y responde, ¿no?, a través de un estudio, es decir, una especie de proyecto también dentro de la Sala Superior, estableciendo lo que consideran los magistrados y magistradas de la Sala Superior al respecto. Eso significa que hay una especie de pre-resolución desde la Sala Superior, que después se notifica a la Suprema Corte lo agrega a los autos del expediente, el expediente de la acción de inconstitucionalidad, y a partir de ahí hay un análisis del Pleno para considerar esos argumentos de la Sala Superior. Hay que decir que no son vinculantes. Creo que eso se ha determinado por la propia Suprema Corte. Se toma en consideración y los ministros tienen, pues, apelando a lo que acaba de comentar
correctamente la doctora Hernández, la plena autonomía e independencia de proyectar y de resolver el asunto conforme consideren conveniente. ¿Quisieras agregar algo adicional? Por alguna discusión que se ha estado dando en este momento, me parece pertinente que la Corte no tiene, dice, facultades en materia electoral. En 1994, cuando la reforma del presidente Zedillo, no se le concedieron a la Suprema Corte facultades para conocer de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Sin embargo, la reforma de 1996, que incorpora al Tribunal Electoral como un órgano del Poder Judicial de la Federación, le da la facultad de conocer en materia electoral. Y conoce en materia electoral en términos de los artículos 99 y 105, fracción segunda. No solo en términos de contradicciones de criterios, sino también en temas que pueden estar en la línea difusa. Por ejemplo, no se me permite a mí acudir a mi casilla, no tuve la credencial expedida, o no se me permite en el momento realizar la votación, realizar el voto. Se consumaría de manera irreparable si no hubiera la posibilidad de que ese derecho me fuera tutelado eventualmente con una medida suspensional. Pero lo que me quiero yo referir es que la Corte y el Tribunal Electoral son dos tribunales. Un tribunal, digamos, genérico en todas las materias y un tribunal especializado en la materia electoral. Sin embargo, en la Constitución tenemos derechos fundamentales y tenemos derechos humanos. Los derechos de participación política son derechos que tienen ciertos límites, no son derechos universales. No todos podemos votar. Votan los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años y que preparen los requisitos para acudir a votar, la credencial, que está en el padrón, etcétera, etcétera. Lo que sí es muy importante es esto. Por supuesto que tiene que conocer la Corte de temas electorales, porque lo electoral también está en la Constitución y también puede generar una problemática de contradicción con el Tribunal Electoral. ¿Sí? Pero además el Tribunal Electoral, en sus inicios, mi perspectiva es que era un tribunal constitucional. Sin embargo, con las reformas y con los criterios de la Suprema Corte, se fue colocando en una posición de tribunal de legalidad, podríamos decir. Entonces, es muy importante la participación de la Suprema Corte en la definición de la interpretación de los artículos constitucionales que tienen que ver con la cuestión electoral, justamente porque se genera mucho conflicto, porque son cuestiones políticas. Básicamente son cuestiones políticas, de ahí que sí tiene competencia y qué bueno que la tenga, de verdad qué bueno que la tenga. Ministra, por favor. Con mucho gusto, rápidamente. Rápidamente, nos queda. Nos gana. Tuve la oportunidad de estar en el Tribunal Federal Electoral antes de que se adhiriera al Poder Judicial de la Federación. Y puedo decirles que la reforma de 1996 para que formara parte del Poder Judicial fue precisamente para que pudiera conocer de cuestiones de constitucionalidad. Esa fue la razón de ser. Entonces, ¿qué se dijo? La Corte tiene la competencia en abstracto de analizar a través de la acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Electoral de analizar la inconstitucionalidad de leyes en concreto. Pero eso ya se había tratado en el Pleno de la Corte y yo sí tengo el gusto de haber votado a favor de que sí tenía facultades para conocer de inconstitucionalidad de leyes. Eso tiene que ver con la explicación competencial. Hoy en día, hay que decirlo, la Corte y el Tribunal Electoral pueden realizar el control de convencionalidad y de constitucionalidad de disposiciones y leyes electorales, pero de manera diferenciada. Bueno, vamos con la última pregunta. A ver. Buen día, soy Jania, voy en quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, parece que es muy difícil que los 11 ministros se pongan de acuerdo en cuanto al sentido de una resolución. Esto lo podemos ver en la forma en que se llevan a cabo las votaciones, porque tengo entendido que muchos se reservan un voto particular. Mi pregunta va en este sentido, ¿qué es el voto particular? ¿Qué significa que lo puedan imponer los ministros? Y sobre todo si existe otro medio con el que se pueda demostrar desacuerdo en la Corte. Muchas gracias. Interesante pregunta. Lo cierto es que esto tiene que ver con que la Corte es un órgano colegiado.
hay 11 perspectivas, hay 11 posibles visiones de la Constitución y en ese sentido hay que buscar un acuerdo para que pueda votarse en un determinado sentido, pero también hay formas en que ministras y ministros puedan manifestar sus desacuerdos. La compañera lo dijo muy bien, hay la posibilidad de formular un voto particular. Ahí, querida Erendira, ¿nos puedes hacer el primer planteamiento de justo hacia dónde se orienta un voto particular? Sí, los artículos 7 y 17 de la ley orgánica establecen los tipos de votos que puede haber y establecen el voto particular y el voto concurrente. En el voto particular se da cuando un ministro no está de acuerdo con la postura mayoritaria. Y se reserva su derecho en este voto a ampliar las razones por las cuales está en contra, digamos, de la decisión mayoritaria, porque como órgano colegiado las decisiones se toman por mayoría, simple o calificada, dependiendo del tipo de asunto. ¿Sí? Y el voto concurrente que a mí me parece de verdad maravilloso. Estuve en estos días revisando algunos votos concurrentes para efecto de preparar la clase. En el voto concurrente, el ministro está a favor del proyecto, de que se resuelva favorablemente, pero no por las mismas razones. Y un ejemplo rapidito les pongo porque es una acción de inconstitucionalidad que a mí me llamó mucho la atención y la uso mucho en clase. Cuando se quitaron dos conductas típicas para el delito de interrupción del embarazo en la Ciudad de México en el año 2000. Se presentó una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría, y el ministro Azuela formuló un voto concurrente. Dijo, yo sí estoy de acuerdo en que se despenalice la conducta en estos dos supuestos, que no se castigue a la mujer que interrumpe el embarazo cuando haya sido producto de una violación o cuando venga mal el producto de la concepción. Sin embargo, yo no estoy por las razones que están ellos. No voy a discutir, dice, el tema de si ya nació, si no nació, si es persona, si no es persona. Yo estoy de acuerdo porque no se debe penalizar a la mujer. Lo que tenemos que hacer es una serie de acciones preventivas, porque normalmente la gente que toma esas decisiones, la mayoría de las ocasiones, dice, es por un tema de disparidad. Entonces no se debe castigar a la persona, porque de hecho la persona que toma esa decisión ya está sufriendo, ya está pasando por un problema emocional y él, y con eso termino, hace una mención muy interesante porque no solo hace su voto en términos de postura moral, sino incluso de términos religiosos. Habla de la importancia del perdón en la sociedad para mantener la armonía. Y él dice, no, yo no soy nadie para acusar y juzgar a una mujer y además imponerle una pena cuando la mujer tomó una decisión de tal envergadura. ¿Sí? Pero, a ver, es importante justo diferenciar estas dos manifestaciones del voto. El voto particular, en principio, es un voto disidente, disiente del sentido del proyecto. El otro voto es un voto que acompaña, pero hay un diferendo interpretativo de los argumentos que acompañan. Le voy a dar el uso de la voz a la ministra. Estamos concluyendo, pero también su visión interna es importante. Adelante. Gracias, César. Sí, efectivamente, Erendira lo ha dicho muy bien. El voto, y tú por supuesto ahorita lo has rematado, el voto particular implica estar en contra del criterio sostenido. Es decir, el juicio de amparo está amparando a la persona por X razón y el voto particular implica que yo estoy por la negativa o el sobreseimiento. No estoy de acuerdo con el resolutivo y por esa razón disiento. Y además, en el voto particular explico las razones de mi disentimiento. En el voto aclaratorio no. En el voto aclaratorio quiere decir que yo estoy de acuerdo con la constitucionalidad, la inconstitucionalidad, el sobreseimiento, la incompetencia, lo que se haya resuelto, pero no estoy de acuerdo con las razones que se dieron en la parte considerativa de la sentencia. Erendira lo dijo muy bien ahorita manifestando el voto particular, el voto aclaratorio del ministro Azuela. Nosotros en la jerga judicial le decíamos voto aclaratorio, voto concurrente o abundamentoso a veces. ¿Por qué razón? Porque a veces estábamos de acuerdo incluso con las razones que se daban, pero teníamos otras adicionales. Entonces esas son las que se plasman en el voto concurrente, pero no hay disenso.
hoy hay una disyuntiva y hay un problema que tengo que decirles para que lo tengan en el radar. El sistema de jurisprudencia cambió con la reforma de 2021 y se estableció el sistema de precedentes. Y al establecerse el sistema de precedentes, se dice hoy que la jurisprudencia se integra con la parte considerativa de la sentencia que sostiene el criterio correspondiente. Anteriormente, ¿qué era lo que contaba para efectos de la jurisprudencia? La determinación dada en el punto resolutivo. Hoy, la determinación dada en el punto resolutivo puede ser la que alcance la mayoría calificada de 8 votos, pero las razones que se dan en cuanto a la argumentación pueden no alcanzar los 8 votos. Y se las dejo para que lo platiquen con su maestro. ¿Esto es o no jurisprudencia? ¿Eso es para que lo platiquen en clase o es motivo de otra historia y de otra invitación? Seguramente será motivo de otro programa, porque este tema, las implicaciones del cambio entre la jurisprudencia al precedente, seguramente lo abordaremos en algún otro programa. Recuerden, este programa es 100 preguntas sobre la Suprema Corte. En consecuencia, tenemos todavía muchas posibilidades de regresar a estos temas, pero por hoy se nos ha consumido el tiempo. Han sido realmente reflexiones muy interesantes. No podemos concluir este programa sin agradecer la hospitalidad, el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde estamos actualmente, la presencia de alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM y el acompañamiento. Gracias, Heréndira, gracias, querida Pilar, gracias, querida ministra, gracias, querido Alfonso. Nos vemos en la siguiente. Esto es 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia, un programa de Justicia TV. A la próxima.